gracias. Bueno, buen día a todos, ¿cómo les va? Bueno, está fresquito, pero vamos a entrar en calor. Gracias por la invitación, la verdad que un placer. Sinceramente, una muy linda mañana compartida hoy con Aníbal y con Méndez, lindísimas charlas, así que a mí me toca tratar de transmitirles alguna información acerca de para dónde van los mercados, qué oportunidades tenemos, qué limitaciones tenemos, qué deberíamos hacer y sobre todo tratar de dar un panorama un poquito más allá del cabotaje, en el buen sentido lo digo, porque el cabotaje en general en largo plazo es el mes que viene. Entonces, en la ganadería el mes que viene es la decisión que tomamos 2 años atrás, digamos, ya no podemos hacer mucho para cambiar la realidad. Así que yo voy a arrancar con el mercado internacional al que le asigno en términos de importancia de la charla, pero sobre todo en esta visión de largo plazo, hacia dónde vamos y cómo podemos imaginar que nos vamos a insertar en el mercado, la mayor trascendencia de esta presentación. Esto no quita que hablemos de la Argentina, que veamos los precios, que veamos una cantidad de temas, pero insisto, hasta tanto y cuanto las políticas públicas nos den previsibilidad, cuando uno habla de qué te imaginás que va a pasar, uno dice, bueno, 4 meses, 5 meses, ya. Cuando uno imagina mucho más largo, ya dice, estoy mareado, no tengo idea, porque dependo de cosas que están fuera de nuestro control o decisiones que nos exceden, ¿no? De modo tal que voy a arrancar con el mercado internacional y, si me permite, me voy a sentar. Primero, en mérito a los casi 75, que ya antes me daba vergüenza, pero ahora ya me siento. Y segundo, que estoy un poquito resfriado, así que como tengo que volver, mejor estar un poquito más descansado. Un poco lo que me parece importante resaltar, más allá, digamos, que puedan parecer excusas o digamos así, justificaciones, la realidad es que el mundo en los últimos 5 años, y particularmente en nuestro sector, ha vivido cuanto menos 3 cisnes negros, perdón, no quiero darle espalda a nadie para ver cómo sigue la presentación. 3 cisnes negros, entendiendo por cisnes negros eventos que no eran predecibles, que alguno podría imaginar que podría ocurrir, pero que llegan y no tenés plan B, o el plan B que tenías ya no sirve, y por lo tanto generan enorme impacto, en este caso particular, el primero que tiene que ver con la fiebre porcina africana, a la cadena de la carne, incluyendo al consumo y a la disponibilidad de oferta, y los otros 2 bien conocidos que han impactado transversalmente a la sociedad en todo el mundo, que fueron claramente el COVID y la guerra de Rusia a Ucrania, que, sobre los cuales todavía estamos empezando a sacar un poquitito la cabeza del fondo del agua, ¿no? Cuando digo estamos, no me refiero solo a la Argentina, sino al mundo en su totalidad. En 5 años, yo no recuerdo, por lo menos desde mis más de 55 años de profesión, eventos en que hayan ocurrido de tal magnitud en tan poco tiempo, con tan fuerte impacto, que sin duda alguna, lo vamos a ver después, cómo directamente se correlacionan con la demanda y con los precios, ¿no? De modo tal que esto es un tema para tenerlo en cuenta. Claramente, digamos, las consecuencias de todo esto, insisto, la fiebre porcina africana fue específicamente o centralmente para nuestro sector, pero digamos las otras generaron un desorden mundial en materia económica, en materia de demanda, en materia de todo tipo de costos, etcétera, etcétera, que todavía los estamos llevando por delante y tratando de salir de ellos. La sequía, que no es menor, verdaderamente el tema del cambio climático es un tema, más allá de que te dicen, bueno, pero hace 50 años también sí es verdad, pero ahora los eventos son cada vez más rápidos y más profundos. En este caso, y de nuevo vinculado al sector, el efecto de la sequía que ha venido asolando a América del Norte, particularmente Estados Unidos y Canadá, que es, digamos, el principal productor de carne del mundo, el segundo principal importador y el segundo principal exportador, es decir, que haya sequía en Estados Unidos
no es lo mismo que haya sequía en la Argentina, aunque nosotros nos pegue al 100%, sino en términos de lo que es la oferta y la demanda en el mundo. Por supuesto que en Sudamérica, digamos Uruguay, Argentina y Chile, pasamos una sequía, o estamos pasando, porque no la hemos terminado de pasar, una sequía brutal, que en ganadería ha tenido un enorme impacto, ya lo vamos a ver. Y el tema también que en Europa se están liquidando stocks lecheros, teniendo en cuenta que la ganadería bovina en Europa es centralmente o principalmente para la producción de leche, aunque después termine con ello abasteciendo de carne. Y el último tema, y sobre todos estos vamos a ir viendo distintos impactos y vamos a hablar de ello, sin ninguna duda, digamos, las nuevas demandas de la sociedad respecto de hagamos algo para reducir o mitigar el impacto del cambio climático, reduzcamos emisiones de gases de efecto invernadero, y hay una cantidad enorme de demandas que van escalando, digamos, hacia las empresas y desde las empresas hacia los gobiernos, que luego toman decisiones políticas, como en el caso que conocimos de la resolución 1115 de hace menos de un mes de la Unión Europea, que ya ha decidido en forma definitiva, después de 3 años de debates y de distintos tipos de votaciones, que a partir del 1 de enero del 2025 no van a aceptar determinada cantidad de materias primas o productos que provengan de sistemas que generen algún tipo de alteración sobre bosques nativos o forestación. Ahí, por supuesto, calzamos derechito con nuestras vacas, con nuestra carne y con nuestro cuero y todo el tipo de subproductos. Estamos dentro de los 8 principales productos, de alguna manera, con fuertes limitaciones de ingreso. Así que, nos guste o no nos guste, nos enojemos o no nos enojemos, y digamos, che, ustedes ya deforestaron todo y ahora nos vienen a jorobar a nosotros, podemos tener razón, pero es un debate que ya no tiene lugar en términos de modificar esta resolución que está firme y que la van a cumplir, de forma tal que lo que nos queda es trabajar para dar respuestas y no cortar, digamos, nuestra exportación o nuestra vinculación comercial, no solamente con una región tremendamente importante, sino porque además, un año después, o medio año después, o 2 años después, lo van a seguir Reino Unido, lo van a seguir Estados Unidos, y cuando querramos acordar, los chinos también lo van a pedir. Entonces, es un camino de no retorno en el que, yo digo, podemos enojarnos, podemos comprenderlo y podemos tomar trabajo, darnos el trabajo para encontrar soluciones. La buena noticia es que tenemos grandes chances de poder dar solución a estas nuevas demandas y, lejos de estar castigados o sentirnos discriminados, hasta podría ser, digamos, un elemento diferenciador a favor de nuestra ganadería, que es centralmente pastoril, con enorme posibilidad de dar respuestas a estas nuevas demandas. De forma tal que lo que les mencionaba hoy, ahora van a ver últimos 10 años de cómo se comportaron los precios de las 3 principales carnes, la aviar y la porcina. Ambas dos, en el conjunto de las 3, representan más o menos el 80% de la producción y el consumo mundial de las 3 carnes, la vacuna el 20%, pero cómo de alguna manera fueron impactados por estos eventos que les mencionaba. Ahí tienen el pollo, ahí tienen el cerdo y ahí tienen el vacuno. En cualquier caso, digamos, cerdo y pollo generadas con producciones en general muy intensivas, que tienen procesos relativamente cortos entre la decisión de generar la producción y de modificar eventualmente los volúmenes ofrecidos. En ambos casos el pollo reacciona un poquito más rápido, el ciclo es un poquito más corto, pero en cualquier caso todos tienen una velocidad de respuesta muy grande frente a cambios eventuales de la demanda, y como verán, más allá de que el precio nominal de cada uno de estos productos son diferentes, por poner un ejemplo, no es exactamente así ni igual a todo el mundo, pero digamos, el pollo vale 1, el cerdo vale 2 y el vacuno vale 4 en términos de precios al consumidor. Tómenlo como referencia estimativa, no es exactamente igual, pero cuando todos los ponemos en base 100
10 años atrás, enero del 2013, por ejemplo, esta fue la evolución de precios. Fíjense que pollo y cerdo van muy de la mano, es decir, muy ajustando producciones a demanda para que los precios o no queden cortos o no queden largos y poder seguir sosteniendo y dándole sustentabilidad al negocio, en tanto que la carne vacuna, que tiene muy pocas chances de ajustar sobre la marcha frente a un evento en el que considera que puede crecer la demanda o la inversa, o decrecer, bueno, va jugando en función de la relación permanente entre oferta y demanda, ¿no? La primera conclusión es que claramente en la última década, la gran mayoría del tiempo, por no decir prácticamente todo el tiempo, los precios del mercado internacional, el número índice, superaron al mes de origen, en tanto que en el pollo y el cerdo es como que la tendencia es hacia la baja, salvo en los periodos, insisto, en que ocurrieron cosas extraordinarias. Fíjense ustedes cuando, digamos, aparece la fiebre porcina africana, que se dio a conocer el problema allá para agosto, septiembre del 2018, pero que impactó muy fuertemente durante el 2019 y el 2020, luego que, digamos, se sacrificaron una cantidad de cerdos que todavía no habían tenido la enfermedad, pero que sí generaron una fuertísima caída en el stock de cerdos en el mundo y particularmente en China y sudeste asiático. Eso generó demanda para todas las carnes. Fíjense cómo sube el precio de la carne vacuna, pero también el precio de las otras carnes, porque de pronto en el mundo faltó el 15% del stock de cerdos. Insisto, cerdo hoy representa de las tres carnes más o menos el 40% del consumo mundial. Por lo tanto, la caída fue abrupta. Las otras carnes no tuvieron tiempo de responder creciendo en oferta para suplir, digamos, esta caída de la carne de cerdo y todos los precios ante la escasez subieron. Aparece el COVID que enfría la economía, que cuarentena a la gente, que bajan las demandas, que bajan las salidas del consumo externo, que en el caso de la carne vacuna es muy importante, sobre todo en países con mucho menos cultura de consumo de carne vacuna. Buena parte de ese consumo se da en lo que se llama, digamos, el consumo extrahogareño, en eventos donde comen poca carne, aprovechan usarla porque es cara para festejar algo, lo que sea, digamos, ¿no? En cualquier caso, baja muchísimo los precios, vuelve casi a la situación inicial. Incluso, fíjense ustedes, en el pollo hasta por debajo de la situación inicial, aparece la vacuna, yo diría un milagro si cabe la expresión, científico que en menos de un año, digamos, le dan solución a una pandemia como el COVID que parecía, digamos, que no iba a tener fin y que no sabíamos su final. Y a partir de la vacuna nuevamente se recupera la economía o vuelven otra vez las demandas a gestionarse, incluso hasta por encima de la capacidad de la oferta, en el caso de la vacuna. Aparece la guerra, tercer episodio, digamos así, de cine negro, y de nuevo vuelve a enfriarse la economía, vuelven a bajar las demandas y bajan los precios, ¿no? De modo tal que, digamos, muchas veces lo que está ocurriendo depende, en algunos casos, no siempre, pero en la mayoría de los casos, de eventos no predecibles. Así que uno dice, bueno, ¿qué plan B podía tener yo contra el COVID? Tener la vacuna. Bueno, no estaba la enfermedad, no estaba la vacuna, no justificó, la ciencia respondió rápido, pero el impacto fue fenomenal. Bueno, lo mismo pasa con la guerra, ¿no es cierto?, que es impredecible y el impacto particularmente en este caso fue brutal, teniendo en cuenta además la posición geográfica y geopolítico de Ucrania pegado a Europa, digamos, ha sido realmente dramático, ¿no? Bueno, y acá van a ver, y ya con esto voy terminando con este gráfico, pero para que entiendan qué es lo que está pasando en los precios de la demanda internacional y la demanda internacional, es que van a ver que la caída de la carne vacuna incluso supera a la del cerdo y es incluso mayor también que la del pollo, porque en China nuevamente, en el segundo semestre del año pasado, volvieron a tener un episodio muy severo de COVID. En el resto del mundo no, en general. En China aparentemente la inmunidad de la vacuna china no fue lo suficientemente buena como otras vacunas en el resto del mundo y tuvieron, digamos, episodios muy fuertes, sobre todo recuerdo en julio, agosto, septiembre, octubre del año pasado,
en donde cerraban ciudades enteras de la magnitud, por ejemplo, de Shanghái, digamos, con 23 millones de habitantes, y cuando digo cerrado con los chinos es cerrado, digamos, no había fiestitas en Olivos ni en ningún otro lugar, digamos, cerrado, de forma tal que los consumos y la economía cayó a niveles tremendamente fuertes. A finales de año, el gobierno consideró que ya la situación de alguna manera ameritaba liberar de cuarentenas y a partir de ahí, fíjense ustedes, cómo comienzan todas las carnes a subir nuevamente, siendo China, con 1.400 y pico de millones de habitantes y una economía creciente en términos de poder adquisitivo del consumidor, o una de las locomotoras de la demanda mundial. Por eso, digamos, empieza uno a ver cómo a medida que China va recuperando, digamos, nivel de crecimiento de su economía y del poder adquisitivo de los consumidores, cómo todos los precios comienzan a subir. De modo tal que la tendencia es interesante, arrancó para arriba, por lo menos, digamos, después vamos a ver un poquito más hasta dónde puede llegar y por qué creemos que lo que viene va a ser realmente muy interesante. Si hay alguna pregunta sobre esto, porque para mí entender esto es clave, digamos, entender que más allá del consumo argentino y el 70% de la carne que producimos va para los argentinos, y en los precios cuidados y todo eso, hay otra vida. Hay 7.000 millones que tienen otra vida, otras demandas, otras libertades de consumo y formas de comercializar. Si entendemos eso, yo diría, vamos bien, arrancamos bien. No digo la de Menem porque queda feo, pero arrancamos bien, por lo menos. Miren, aún en las circunstancias de precios que estuvieron cayendo prácticamente hasta el mes de enero de este año, digamos hasta acá, no a todo el mundo le fue igual en este negocio, porque depende muchísimo a qué mercados atendés. Entonces vos tenés, por ejemplo, digamos partiendo de un 100%, esta fue la evolución del precio que cobró en dólares sobre valor 100, ¿no? Pero en su moneda, el productor americano, el productor canadiense, prácticamente en la misma línea, están muy conectados, muy vinculados, o el productor australiano. Es decir, en el mismo periodo que el precio de la carne en el mundo cayó, a esto no le cayó. En cambio, ahí estamos los tres del Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguay. A nosotros nos cayó. ¿Y cuál es la diferencia entre estos de acá abajo y estos de acá arriba? Que los de arriba pueden acceder a mercados libres de aftosa sin vacunación, léase Japón, Corea y otros mercados, pero adicionalmente y mucho más trascendente es que tienen acuerdos comerciales de libre comercio que los absuelven o les mitigan el costo de ingresar con sus productos a través de altísimas cuotas o cero o bajo nivel de aranceles de ingreso. Estos de acá abajo están en el mercado sin acceso a libre aftosa, sin vacunación y además, salvo Mercosur, es decir, entre primos, no tenemos ningún tratado de libre comercio con otros países. Cuando digo ninguno, exagero, hay un tratado chiquitito con México y alguna otra cosita más, no mucho más que eso. De modo tal que cuando uno piensa hacia el futuro e intenta de alguna manera, no sé si la palabra es penetrar, convencer, ilustrar, educar a los funcionarios que nos tocarán para el año que viene, uno de los temas centrales, más allá del acceso a libre vacunación o no, que está en fuerte discusión, sin ninguna duda, los tratados de libre comercio son centrales. Para que tengan una idea de qué estoy hablando. Argentina tiene una planta habilitada para Japón, que es la planta Fridevi, que está por debajo del paralelo 42 en la Patagonia. Está habilitada para Japón, no hay novillos en la Patagonia, con lo cual todo maravilloso, pero no hay novillos. Pero si los hubiera, para ingresar a Japón hay que pagar 38% de arancel sobre valor de la mercadería con flete y seguro incluido. ¿Cuánto paga Australia y Nueva Zelanda? 0.
¿Sí? Los tipos están al lado, no digo al lado, están a, no sé, 2 días de barco, 3 días de barco, 5 días de barco. Nosotros estamos a 40 o 35 días de barco, pero además pagamos 40% de arancel, incluyendo todo el costo de llegar allá. Inviable, inviable. Pongo otro ejemplo. Estados Unidos, al que hoy afortunadamente estamos vendiendo, y es un mercado, hoy le diría, probablemente el mercado estrella del mundo. No lo fue, hoy lo es, por motivos que ya vamos a ver, pero ingresar a Estados Unidos sin pagar arancel, solo para 20.000 toneladas. Exportamos, estoy hablando peso producto, exportamos unas 500.000 toneladas, 550.000, o sea, representa, sí, es un lindo número, no deja de ser el 5% de las exportaciones argentinas. El kilo que sigue, tenemos que pagar 26,4% de arancel sobre el costo del precio del producto más el flete más el seguro, digamos, ¿no? Entonces, mientras tanto, Australia y Nueva Zelanda, que producen mucho menos que nosotros, entre ambos tienen 700.000 toneladas libres de arancel, nosotros 20.000. Yo digo, estas cosas es bueno contarlas para entender cuando uno va a plantearle cambios en las políticas públicas, la mayoría más o menos vamos a coincidir, queremos un único tipo de cambio, no queremos impuestos a las exportaciones, no queremos limitaciones, ahí vamos a coincidir. Pero de este tema se habla poco y este tema es central a la hora de tener competitividad exportadora. Y agrego, no hay futuro posible en la ganadería si no nos organizamos para ser competitivos en la exportación. No hay futuro. Porque seguimos siendo 46.200.000, el año que viene 500, el otro 47 millones de habitantes. Sobra carne para eso. En un país en donde el consumo de carne vacuna cada vez cae más porque aparecen las otras carnes más baratas, más competitivas y que de alguna manera atraen al público para ser más flexible, digamos así, el tipo de comida. De modo tal que todo el crecimiento, que es enorme, que tenemos para ir hacia adelante, todo debe ser colocado de manera competitiva en la exportación. Así que yo en esto soy como, no sé cómo decir, no hay una opción alternativa, no hay posibilidad de que nuestro negocio funcione, a pesar de que puede ser un gran negocio, solamente pensando que vamos a vivir del mercado interno. No hay ninguna posibilidad, ninguna. Hoy, con las restricciones, las exportaciones representan el 27% de la producción. El 27%. Estamos pisando el 30%. De hecho, si no hubiera limitaciones, pasaríamos el 30%. Y yo imagino en los próximos 10 o 15 años, si efectivamente las políticas públicas, lejos de ser restrictivas, son expansivas, podemos llegar a tener 50% de nuestro destino en la exportación. Entonces, vayan imaginándose. A mí me queda menos piolín, pero digamos, por lo menos a los jóvenes, vayan imaginándose modelos productivos que tiendan a generar un tipo de novillo por peso, por estándar o por lo que fuera, que tenga un peso mínimo en la media res de 250 kilos, 260 kilos. Ahí te pone 450, 460 arriba y hasta 500. Yo digo, imagínense un animal a faena de 500 kilos, no piensen más en el de 300. Insisto, va a estar el nichito fenómeno en la Argentina, pero si pensamos en crecer, digamos, y en ir hacia adelante, y que las exportaciones van a ser 50%, yo digo 10 años, pueden ser 15 o pueden ser 5 si las políticas fueran proactivas y nos dirijan bien. Porque el mundo lo que quiere es que le demos carne y está dispuesto a pagarlo. Entonces, digo, no hay limitaciones de mercado para hacerlo, las limitaciones están en nuestras fronteras, ¿no? Y esto es un tema interesante para contarles un poco qué tan lejos estamos de la realidad de lo que pasa en el mundo. Yo, la verdad que soy fanático, me pongo en la computadora, tengo el televisor en la oficina y lo primero que hago es pongo Canal Rural. Yo arranco mi mañana a las 7 con Silvito y con los amigos. Y entonces escucho, y cada tanto va un frigorífico. Te dicen, no, la cial de China planchada. China no compra nada. No nos pagan nada, es un desastre. Bueno, sí, puede ser. Entonces digo, che, hagamos numeritos.
hagamos numeritos. Mirá, estos fueron las toneladas que exportó Brasil, Argentina y Uruguay. Las toneladas las van a ver en este eje, en los primeros 5 meses de cada uno de los años. Acá estamos viendo el 2021, es decir, Brasil el doble, digamos, de cualquier otro, en ese orden, Brasil, Argentina y Uruguay. Esto fue en el 2022, donde efectivamente los precios del primer semestre que pagó China eran soñados, ya los vamos a ver, y esto es 2023. Yo diría, en términos generales, la tendencia es similar, con una pequeña diferencia, es que Argentina exportó más en el 2023 que en el 2022 y en el 2021. En tanto que los otros dos países, efectivamente, en el 2023 exportaron menos que en el 2022. Es una diferencia, yo le diría, ahí no pasa el problema. Pero en cualquier caso, es un mercado importante, también vamos a ver el volumen. Ahora veamos los precios. ¿A qué valor promedio vendió a China, por ejemplo, en el 2021 Brasil? Vendió este precio, acá vendió Argentina y acá vendió Uruguay. Che, no estamos vendiendo barato. Resulta que los otros venden más caro. ¿Será por la calidad de la carne? Y esto fue en el 2022. Todo más arriba, pero a la misma tendencia. Y esto fue en el 2023. Che, no es raro que Argentina venda tan barato. Argentina no vende más barato. Subfactura. ¿Está claro? ¿Cómo hace un exportador para que cobrando un dólar de 500 reciba finalmente un dólar de 2.30? ¿Cómo hace? Y deja un pedazo afuera y vuelve con uno de 500 con el pedazo que deja afuera. No hay mucho misterio. ¿Está bien o está mal? Y la verdad, no es para ir a misa. Pero vos me pones la regla de juego y yo veo cómo sobrevivo, digamos. Esto es más o menos así. Lo increíble es que Argentina, su factura, no menos del 20 o 25%. Entonces, cuando vos partís de la base de un mercado absolutamente irrealista, ¿cuánto recibís de ese negocio? Es muy difícil saberlo. Es muy difícil saberlo. Por lo tanto, unificación de tipo de cambio termina con esto. Porque si ponemos esto para atrás, hasta el 2019, que hubo un único tipo de cambio, al menos por 4 años, esto no lo veías. Esto no lo veías. Veías todo, más o menos vendían. Depende de la calidad, un poquito más, un poquito menos. Segundo tema sobre este cuadro y ya me voy. Fíjense ustedes que hay 2 años que se parecen mucho. El rojo, que es el 2021, y el verde, que es el 2023. El 2022, sáquenlo de la cancha. Los precios no respondían a la realidad, era una utopía, se pagó, iba a decir un huevo, pero queda feo, se pagó un disparate, digamos, porque en ese momento los chinos salían del COVID y querían comer cosas, tenían plata y salieron a consumir, y no alcanzaba la carne en el mundo. Pero fíjense ustedes qué interesante, los precios 2021-2022. Si miran bien, van a ver que los precios del 2023 incluso van con tendencia mejor que el 2021. Si yo les cuento cómo termina esta película, la tendríamos que ver acá. Espérense un minuto, la tenemos que ver acá. Disculpan que vuelva. Ahí vamos. Upa. Ahí. Fíjense, esto es 2000, no sé, un pepino acá. Esto es 2021. 2021 llegamos a tocar el techo. Fíjense la tendencia del 2021. Es esta. Hasta la mitad del 2022. Lo que quiero decirles es que esta curvita que apunta hacia arriba del 2023 va a seguir la tendencia del 2021. Hasta la cumbre no, hasta la mitad. Es decir, que lo que viene en términos de precios es muy interesante. Sobre todo en el último trimestre de este año va a arrancar una suba de precios internacionales que la recibiremos en un pedacito, pero que si Dios quiere el 1 de enero el pedacito se transformará en algo más real, pero sin ninguna duda la tendencia de precios desde la demanda internacional van a ser súper interesantes. Así que yo diría, este gráfico es interesante para mostrar, olvidémonos del 2022, cada vez que nos dicen
pero vendimos 25% más barato que en el 2022. Bueno, flaco, al Himalaya subís una vez en la vida, si es que subís. Todos los días no vas al Himalaya a pasear. Esto ocurrió, fenómeno, no es parámetro. El parámetro es el 2021 y yo le diría, a $5.000 la tonelada de lo que fuera, si lo que recibís son dólares, es un preciazo. Ahora, si lo que recibís es un 45%, no alcanza. ¿Está claro? Bien. Muy bien, no me dicen que no, así que yo le doy. Segundo tema, ¿qué pasa con el mercado mundial? En realidad, esto es lo que viene pasando. El mercado mundial ha crecido exponencialmente. Este es el promedio anual de todo volumen exportado o importado en este caso, pero es lo mismo, el volumen de distintos lugares hacia las distintas regiones del mundo. Respecto de hace 2 años, 87% más de volumen. Que respecto a hace 20 años, no hace 2, hace 20 años. Hace 10, un montonazo. ¿Y cuáles regiones han crecido? Básicamente China. Perdón, Asia. Básicamente Asia. Es decir, que todo el cambio de la demanda internacional, o centralmente casi todo el cambio de la demanda internacional, está en Asia. Y uno diría, bueno, es China. Pero China representa el 40% de este mercado. El otro 60% son otras regiones y países, de las cuales prácticamente Argentina no tiene participación de mercado. Sí estamos en China de manera significativa, ya lo van a ver, pero Japón, Corea, Indonesia, Filipinas, Malasia, bla, 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 cero. No tenemos participación. Entonces, de nuevo, cuando uno se proyecta, me joroban con que soy optimista, soy optimista. ¿Admiro a Palermo? Admiro a Palermo. ¿Soy de Boca? No, soy de River, pero lo admiro igual, porque es un tipo fantástico. Y además me gusta que mire la mitad del vaso lleno y al final los goles le salían. Pero lo que digo es, muchachos, estamos en China, tenemos todo esto para crecer, no estamos. Y no estamos, ¿por qué? Porque no tenemos tratado de libre comercio, porque no avanzamos en acceso de mercado. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sentado en el escritorio de Paseo Colón no hacemos nada, eso seguro. Entonces, yo digo, para volver al tema, la expectativa de la demanda internacional, fantástica. La potencialidad de Argentina para acceder a estos mercados, infinita. No tendríamos carne si nos ponemos a trabajar para abastecer toda la demanda, no hay posibilidad. Y cuando uno mira de alguna manera qué pasa con China, esto es lo que pasa con China. Lejos de importar menos, este año China, en los primeros 5 meses, le ingresó más carne que vacuna que nunca. Este dato tiene 4 días o 5. Último dato vinculado a mayo de la carne que ingresó por puertos chinos. Sí cayeron los precios, por supuesto. Fíjense los precios del 2022, promedio de los primeros 5 meses del año pasado y lo que tenemos ahora. Ahora esto era el 2021 y esto era el 2020. Estamos arriba. Claro, de nuevo, me endulzan o me embaucan, si cabe la expresión, diciéndome, no, es un desastre, el precio cayó 30%. Pero cayó del Himalaya, muchachos. Estamos en el Aconcagua, o en todo caso estamos en un cerro alto. Son muy buenos precios. El problema no son los dólares que me pagan, el problema son los pesos que me dan. Bien. Los veo serios, pero vamos, ¿no? Bien. Esto es China. 10 años de China. Hace 10 años no importaba carne, 200.000 toneladas por año. 2022, el año pasado, 250.000 toneladas por mes, no por año, por mes. Este es el crecimiento de China. Y los dibujitos representan los países proveedores. Fíjense, Argentina y Brasil prácticamente arrancan acá, 2015, 2016. Fíjense dónde están hoy. Brasil, Argentina, Uruguay. Mercosur hoy es 75-76% del total de la carne importada por China. Montonazo, montonazo. Por eso China, que estaba dura hace algunos años sobre el tema enfermedades de los animales, y que la aftosis, que la brucelosis, que la tuberculosis, que la paratuberculosis, y algún veterinario me lleva 3 o 4 enfermedades más, dije, bajo la guardia y dijo, si me pongo demasiado exigente, no como carne. Entonces, bueno, nos aceptaron,
un protocolo sanitario, afortunadamente, allá por el 2018, 2017, 2018, y miren cómo hemos crecido la curvita blanca, aún con las restricciones de exportación. Así que China realmente es una cosa, ha sido una revolución que ha pasado en el mercado internacional de la demanda. Y ahora van a ver cómo sigue esta película. Miren, esto es China los últimos 10 años. Y esto es consumo en kilos por habitante y por año chino. 1.400, hace 10 años serían 1.300 y pico, y hoy ya deben ser 1.450, no sé, pero algún número parecido es. Y esta es la cantidad de carne que ellos consumían y consumen de su propia producción, de la carne vacuna que ellos generan en China. 4 kilos 2, 4 kilos 3, 4 kilos y medio, si quieren, por ahí. Sí, prácticamente ellos no han caído, pero han ido acompañando con su producción un consumo equivalente a 4 kilos y medio, más o menos, por habitante y por año. Y no tienen capacidad de crecer mucho más. Ahora, en ese mismo periodo pasaron de prácticamente 4 kilos 6 a 7 kilos 3. Y todo el crecimiento han sido importación de carne. Cuando usted multiplica 2 kilos o 2 kilos y medio o 3 kilos por 1.400, la cantidad de carne es espectacular. ¿Se acuerdan cuando decíamos un chiste hace muchos años? Si llegan a comer una hamburguesa no alcanza la carne. Bueno, esto es lo que está pasando. Y están comiendo. Están comiendo fundamentalmente porque la probaron, les gustó. Y sobre todo en el periodo en que faltó carne de cerdo, la diferencia de precio al consumidor entre 1 kilo de carne de vacuna y 1 kilo de cerdo era de no más de un 20, un 25%. Hoy ya volvió a ser 100% más cara que el cerdo y sin embargo los consumos no bajan. Es decir, la han adoptado ya no solo para consumos de carácter festivo, sino como parte de un consumo hogareño. Sí, puede parecer poco 7 kilos y medio, pero los especialistas en China nos dicen que ellos calculan que en 10 años van a estar comiendo 10 kilos. Y no dudan que los chinos van a tener la plata y la gana de comerlo. Lo que dudan es si el mundo va a poder abastecer ese crecimiento de demanda. Porque está claro que la demanda sigue subiendo. Lo que no acompaña el ritmo de crecimiento de la demanda es la capacidad de producción y oferta. Porque las limitaciones de estas nuevas demandas, de cuestiones de cambio climático, cuestiones de bienestar animal, veganos, etcétera, 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 van imponiendo restricciones a la producción ganadera. O por lo menos al crecimiento de la superficie asignada a la producción ganadera en el mundo, que es muy limitado. De modo tal que con esto yo quiero ir cerrando. Hay algunas conclusiones sobre oferta y demanda, pero se lo resumo en 2 o 3 palabras, le diría. El crecimiento de la demanda internacional va a superar largamente la capacidad de los países productores de poder acompañar ese crecimiento de demanda. Y por lo tanto, sin ninguna duda, cuando en un mercado de este tipo la oferta queda corta frente a la demanda, lo que equilibra oferta y demanda se llama precio. Y por lo tanto, los precios definitivamente van a subir. Está muy claro que el problema de Estados Unidos y Canadá es muy serio. Como consecuencia de esa caída brutal de la producción y oferta, los precios en Estados Unidos para un novillo ya subieron más del 30% para el mismo periodo del 2022 y un 45% sobre el 2021, es decir, es una suba muy grande que lo vimos en 2 o 3 cuadros para atrás, ¿no es cierto? Y lo que sí está muy claro es que la oferta, sobre todo en el 2024 y 2025, va a resultar escasa al crecimiento de la demanda internacional. Yo cuando digo esto, y digo, miren, desde el punto de vista de la demanda, la recuperación de China es central, no solamente China, el mundo parecería ser que empieza a recuperar los niveles de economía y de demanda después del gran impacto de la guerra. Estados Unidos, que así como exporta, también importa, va a estar ausente de los mercados por un lado y va a requerir importaciones, y de alguna manera los mercados a los que deberíamos mirar, además de China y otros, estarían en el sudeste asiático y en el Medio Oriente y norte de África. Las expectativas hacia afuera, yo le diría, no podrían ser mejores.
No podrían ser mejores. Ahora bajemos al cabotaje. Acá lo podríamos terminar, ¿qué le parece? Se van contentos, che, esto va a valer muchísimo, vamos para adelante. Pero bueno, estamos en la Argentina, como dicen el chiste, Dios creó a los argentinos porque esto era una maravilla, ¿no? Entonces, este es el escenario, yo diría, del impacto de la sequía. La sequía no solo no pasó, sino que vamos a convivir con los impactos de la sequía como mínimo entre 2 y 3 años más. Por lo pronto, los servicios 2022-2023 ya se cerraron. Uno puede decir, bueno, tengo el servicio de otoño que todavía no tacté, pero, digamos, el 80 o 85% de los servicios de Argentina son primavera-verano, depende de la región. Y ahí claramente, como mínimo, yo creo que puede ser más, pero digamos, como mínimo, hemos perdido entre 1,5 millones y 1.800.000 preñeces, que se decantan en 1.200.000, 1.300.000 terneros menos, que no van a nacer este año, que no van a estar en el stock de este año al pie de la madre y que no serán oferta de terneros en la zafra del 2024 y no serán novillitos o novillos del 2024-2025. Y esto ya está jugado. Es irreversible, es decir, uno puede decir, este año vamos con todo, viene la oferta forrajera, vamos a hacer selección, vamos a dejar más vientres, como diría Aníbal, quizás no los más eficientes, pero vamos a ir recuperando, pero eso es para el futuro, esto ya ocurrió, este es un débito que tenemos en la cuenta que es irremontable, de modo tal que la oferta en Argentina de los próximos 2 años, no la de este, porque todavía este año estamos en liquidación, pero la oferta de los próximos 2 años va a ser significativamente menor a la del 2023 y 2022. ¿Está claro? Empiecen a imaginar qué pasa si se abren las exportaciones, si viene un único tipo de cambio, si sacan las restricciones a las exportaciones, etcétera, etcétera. Para eso hay que pasar octubre y probablemente noviembre con el balotaje. Pero digamos, es una posibilidad, empiecen a pensar en esa posibilidad, ¿no? Está muy claro que las recrías se cortaron, las muy buenas recrías de nuestro amigo de Villegas se cortaron porque no había campo. Y cuando no hay campo y hacer recría, lo primero que sacás, la válvula de escape, son las recrías. Después vas a buscar las vacas y después verás qué haces. Pero digamos, cuando tenés que bajar carga, lo primero que bajás es recría. Las recrías se cortaron. Entonces, hemos llegado hasta hoy, llegaremos hasta el mes que viene, pero cuando se cortan las recrías, lo que no va a haber es novillo pesado. Porque uno puede meter muchos kilos por día, por mes y qué sé yo en el corral, pero cuando alcanzaron niveles de terminación, si yo lo entré con 180, en el mejor de los casos lo saco con 300, 320, 330, con 500 no lo saco ni loco, hago una bola de grasa. Si yo no entro a un corral con 300, 350 kilos, no voy a sacar un novillo de 450 o 500. ¿Está claro? Y esos novillos no están. Quedarán algunos, uno mira los rebates, alguno aparece, pero cuando aparece uno se paga el doble en términos relativos a su oportunidad de negocio de lo que se compra un ternero. No es que se pague el doble, pero digamos, el novillito se paga mucho más porque es escaso y porque ya los frigoríficos exportadores o los que visualizan el negocio se dieron cuenta que el mejor negocio de corto plazo, por lo menos hasta dentro de 6 meses o un poco más, va a ser el novillo pesado, porque no va a haber. ¿Está claro? Esto de nuevo, ya está jugado. No es que es algo que podría ocurrir, ¿cómo se le ocurrió? No hay recría, no hay novillo pesado 6 meses después, u 8 meses después, o 4 meses después. El otro tema que lo mencionó Aníbal en la charla, es que ya hay más de 2 millones de animales encerrados en los corrales. A un ritmo de salida de 4 meses, póngale, si son livianitos, hasta pueden ser 5, pero entre 4 y 5 meses, digamos, tenemos asegurado un stock mínimo de oferta para el consumo interno no menor a 400 a 450.000 toneladas. Y con eso, lo que podríamos llamar el mercado de clase media, un poquito más alto, llámenlo como quieran, que es la que fija el precio del novillito de consumo, ya está garantizada, está servida. Entonces no esperen, y con esto no quiero dar malas noticias, pero un baño de realidad,
no esperen que haya subas en el ganado liviano con destino al consumo por los próximos 4 o 5 meses. No digo que no suba en valor nominal, lo que digo es va a seguir retrasada respecto de la inflación. No va a poder recuperar el brutal atraso que tiene y que acumulará aún más para el mes de octubre. Porque ya la hacienda ya está encerrada y está comiendo, y está cómoda, está ganando kilos. Ni siquiera ha habido problemas de barro, problemas de nada, están ganando buenos kilos y van a estar disponibles. Ya empezamos, en este mes, ya empezó a caer el nivel de stock, seguramente cuando conozcamos el dato veremos, no sé, 50, 80 mil o 100 mil cabezas menos, pero ya empezó un poco la decaída que se va a acentuar en los próximos meses, ya vamos a ver el gráfico, ¿no? Y el último tema, que no es menor, es que tampoco los terneros van a subir. Porque todavía hay mucho ternero por mover, porque todavía el invierno le quedan como mínimo 3 meses más por delante. Yo digo, en el campo la primavera arranca en octubre, no arranca a fin de septiembre. En general, ojalá que arranque antes este año. Y básicamente todavía hay terneros por salir. Los corrales están llenos, ya hay muy poco lugar para colocar. Si usted quiere ir a un corral que presta servicios de hotelería, lo más probable es que le digan, esperame un par de meses porque lo tengo lleno, digamos, ¿no? Y un par de meses no me sirve. ¿Y quiénes son los que deberían comprar en este momento y hacer el negocio del siglo? Y los invernadores son los recreadores de campo, pero resulta que no tienen pasto y además la gran mayoría son productores mixtos, que han tenido en buena medida serios problemas con las cosechas precedentes y tienen que volver a enterrar la platita para la próxima cosecha, con lo cual no hay guita, los créditos son caros y no hay pasto. ¿Cómo va a subir el ternero? ¿Está claro? Es decir, hay ternero y hay bastante ternero y hay gente que los está esperando hasta el último minuto a ver si el verdeíto o si la pastura reacciona, pero todavía sigue sin llover. En términos generales estoy hablando de la Argentina. Con lo cual, de nuevo, si tengo que resumir esto, les diría, menos vacas a servicio para el 2023, implica menos ternero 2025, menos novillos y menos novillitos 2026, 2027. Y ya está jugado. Y va a haber menos vientres en servicio. ¿Cuánto menos? No se sabe. Se calcula que podemos tener 1 millón menos, que es un montón. Pero calculen entre 500 y 1 millón menos de vientres a servicio. Y eso sigue pegando. La seca no terminó en términos del impacto. Terneros encerrados, salidas de consumo liviano por lo menos hasta octubre bastante holgadas. Y bueno, y la pérdida de los terneros futuros, etcétera, etcétera. De modo tal que cuando uno analiza, digamos, este escenario, yo le diría, es un escenario en el que todavía estamos en etapa de liquidación, con fuerte restricción de oferta forrajera, que limita todo tipo de negocios, además de la financiera, y que por lo menos, insisto, podrá ser septiembre, podrá ser octubre, no veo precios que, salvo en el novillo pesado, que nos permitan recuperar parte del atraso brutal de precios que tenemos. Cuando vamos simplemente a lo que es la faena, vamos a ver que este año estamos en faenas muy altas, estamos por debajo de los 3 años de liquidación 2007-2009, pero para arriba de cualquiera de los otros años que miremos del 2006 hasta la fecha, y cuando miramos la curva de peso faena la vamos a ver caerá más todavía hacia el segundo semestre, toda vez que, claramente, si encerré liviano, saco liviano, y al no tener recrías, difícilmente pueda recuperar pesos de faena. Más cabezas, no mucho más kilos en la oferta, porque faeno mucho más liviano. La verdad, un drama en términos de productividad. Bien. Esto es el consumo, cómo ha evolucionado el consumo en los últimos 30 años. Perdón. Sí, bien digo, 30 años, 31, es lo mismo. Fíjense ustedes cómo hemos crecido en el consumo global de carnes, sin contar ovinos, caprinos o pescado, pero tomando las 3 principales carnes, que representan el 95-98%, cómo estamos superando los 10 kilos por habitante y por año. Es decir, la mesa de los argentinos nunca estuvo en riesgo. No hay que exportar porque hay que defender la mesa de los argentinos. Flaco, nos va a agarrar colesterol.
Es un montón, piensen ustedes, 110 kilos de promedio por habitante y por año. Divídanlo por 3,65. Y no va a dar que cada uno de los 46,2 o 5 millones de argentinos estamos comiendo 350 gramos por día. Yo como 700, calculo. Pero yo no soy promedio, imagínense. Pero hay otros que lamentablemente no tienen esta. Quiere decir que es un disparate lo que estamos comiendo, genuinamente lo digo. Sí está muy claro que a expensas del crecimiento y la oferta de las otras carnes, el consumo de carne vacuna viene descendiendo cada década y medio, cerca de 10 kilos. Y esto va a seguir así. Es decir, probablemente para el 2030, por decir un número, estemos consumiendo el equivalente a 40 kilos por habitante y por año de vacuno, y va a crecer muchísimo el cerdo, que hoy está en 16, 17 y probablemente llegue a 25 o 30. Va a haber un reemplazo, sobre todo de cerdo sobre vacuno. Con lo cual, esto todavía confirma mucho más mi planteo inicial de decir, si no nos abocamos a ser competitivos en la exportación y le quitamos todas las trabas, no tiene futuro la ganadería. No vamos a estar consumiendo entre nosotros mismos. Esto es un poco mi reflexión sobre el tema, ¿no? Esto es lo que impacta en la productividad. Ahí está el stock, va a caer, como ven el piquito hacia abajo. Obviamente va a caer enormemente, lamentablemente, la disponibilidad de terneros. Habíamos llegado a un crecimiento fenomenal del número de terneros y sobre todo en la tasa de destete. Habíamos llegado este año en esta zafra a contabilizar más del 67% de marcación, que es un montonazo. Siempre estuvimos entre 60 y 62, o sea que veníamos en un raíz de crecimiento de eficiencia en la cría espectacular. Y bueno, y esto va a ser la faena, ¿no? Es decir, el kilo res, la caída que no es menor, que ya la marcamos. Por supuesto, yo veo recuperaciones en todos los índices a partir del 2024, pero siempre con un stock bastante más reducido por el impacto que todavía tenemos de la cuenta por pagar de la sequía. Esto es lo que pasó en los primeros 5 meses de este año. La exportación creció el 12% respecto del año anterior y el consumo el 10%. Por eso los precios tampoco mueven. Sí. Sí. ¿En este? Y porque perdimos 10 millones de cabezas con la liquidación 2007-2009. 10 millones de cabezas en el stock. ¿Se acuerda que fue brutal? La sequía fue espantosa. Fue la sequía y la falta de estímulo de las políticas públicas para que el productor accediera a suplementaciones. El productor decía, no puedo comprar un rollo por el valor que tengo y las restricciones que me ponen, prefiero mandar la vaca a faena que empezar a comprar rollos o comprar maíz o comprar cualquier cosa, porque el costo de la suplementación para salvarla no me va a redituar el día que la venda. Entonces la liquidó. Se liquidaron 10 millones de cabezas. Nunca ocurrió en la historia estadística de la República Argentina. Esto fue brutal. A partir de ahí sí, recuperaciones importantes en todas las categorías. Bien, esto es lo que estamos viendo en el último año de los precios. El celeste es la inflación. La puse en celeste, no sé por qué, la verdad, la tenía que haber puesto en negro, pero no se hubiera visto bien. Esta es la inflación, 114% interanual, digamos, mayo 2023, mayo 2022. El dólar oficial, que de alguna manera con el crawling peg, esa devaluación diaria, ha acompañado razonablemente a la inflación. Y bueno, y después vienen los nuestros. Ahí van a ver, el verdecito más opaco es el novillo, que es el que mejor ajustó respecto de lo que son los precios de la inflación. Van a ver el precio de la carne, que está muy atrasado. De hecho, ya no salimos más en la televisión con el carnicero que dice estos especuladores. Ya no está más eso. No, ni siquiera salen para felicitar. Gracias por darnos un alimento rico y barato, pero estamos muy atrasados. Piensen ustedes que sobre un IPC que está en 214, el precio de la carne subió 70%, es decir, 70 sobre 114, 40 puntos por debajo. Y claramente, el gran perdedor, podía haber puesto la vaca también, pero era para llorar, el ternero.
El ternero ajustó 30% frente a una inflación de 114. Uno acá podría agarrar el cuchillo y hacerse el harakiri. Pero antes que eso ocurra, déjenme mostrarles que esto ocurrió. Es una foto, saque la foto, ya que estamos. Pero esto, cuando uno mira la ganadería en largo plazo, y acá tomé 2017 simplemente porque el INDEC del 2017 para atrás en manos de Moreno y sus amigos no era creíble. Por lo tanto, digamos, cuando se regularizó el INDEC te permite hacer mediciones pescado con pescado, lombrices con lombrices, ¿no? Entonces, fíjense como al final del todo, con todas las subas y bajas y los retrasos y la mar en coche, todo tiende a estabilizar. Es decir, que al final, en un periodo más largo, el precio del ganado finalmente acompaña al dólar y a la inflación. ¿A dónde voy con este cuento? Además de levantarles un poquito el ánimo porque se me estaban desmayando con lo que nos estaba pasando. Es que en realidad lo que viene ahora, octubre, septiembre, noviembre, vaya uno a saber cuándo, la nueva suba van a ser de 4 o 5 escalones de una. No va a subir gradualmente, no va a subir escalón por escalón, no viene por escalón, viene por ascensor, y el ascensor rápido. Entonces, no sé cuándo va a ser el impacto. Yo imagino octubre, pero en algún momento esto va a ocurrir. Miren lo que pasó con la vaca, y voy a las conclusiones, ya les robé mucho tiempo. Miren, esta es la curva de estacionalidad de oferta de la vaca. La vaca toca por allá por junio-julio, el máximo de oferta que tiene, de envío a faena, ¿no? Fíjense el 2023, 20% más, 25% más de oferta de vaca. Por eso la vaca no vale nada. Y la verdad es que todavía queda vaca por sacar de los campos. No se terminó la vaca. Sobre todo, yo diría, digamos, de la mitad del país hacia el norte, en donde los servicios son más tardíos, y este año, sin mucha lluvia, pero con un clima mucho más benigno, los Gatón-Panen, los Baffel y todas las pasturas subtropicales todavía han dado buena comida hasta ahora que vino la helada hace un par de semanas. Y ahí va a haber otra catarata de vacas, o sea que la vaca todavía le queda por salir, pero está muy claro que la vaca después estacionalmente entra en un periodo de caída de oferta. Y ahí viene el periodo de recuperación de precios. Si suman que la expectativa es que China empiece a subir los valores y que va a haber menos vacas, siendo la vaca la materia prima excluyente de las exportaciones a China, claramente la vaca es la otra categoría que tal vez antes que el novillo, o junto con el novillo, julio, agosto, septiembre, pega una buena levantada y una buena recuperación de precios. Cuando miramos la estacionalidad de faena de novillos, bueno, julio de nuevo aparece el tope de la oferta, julio es ahora, mañana, pasado mañana, y después sí viene una caída muy importante de la oferta, así que si le suman las no recrías o la interrupción de las recrías que van a acentuar la faena de novillos, es probable que la oferta caiga por acá y los precios van a subir mucho, porque el negocio del novillo, Estados Unidos, Israel, Europa, integra muy buena plata para los frigoríficos, que por supuesto te van a pagar en función de la oferta. Si la oferta es escasa, abrirán la billetera. Si no es tan escasa como ha sido hasta ahora, se guardarán la diferencia para el momento que lo necesite. No es crítica, es la realidad de lo que ocurre en este mercado. Y por último, la estacionalidad de los terneros, que es interesante mirarla. El pico máximo de oferta de terneros suele ser mayo. A lo largo de los años suele ser mayo, junio, de oferta de terneros. Termina el otoño, en general los terneros salen, los destetes se realizan, salvo en el norte, que es más tarde. Esto ocurre, esto ha sido de alguna manera la curva 2023. Mucho más terneros de lo que uno puede imaginar, pero sí comenzó ya en junio, en función de los datos de las tablas dinámicas del SENASA, ya empezó la carrera descendente, es decir, va a ir cayendo la oferta y los precios actúan en consecuencia. Esta curva de precios es la curva de alguna manera que muestra estacionalidad de precios que en general acompaña la caída, mientras hay mucha oferta porque cae la oferta,
ya los precios se van acomodando, cuando ya cae mucho la oferta, los precios vuelan. Último trimestre de cada año y los primeros 3 meses de cada año, ese semestre, digamos, si uno lo mira hacia adelante, son los mejores momentos para la venta de un ternero, ¿no? Esto, digamos, no es nuevo. Lo que sí es nuevo, o no es nuevo, perdón, ¿alguna pregunta? No. Lo que sí es nuevo es que, de alguna manera, la correlación del costo del alimento, la curva amarilla lo que relaciona es cuántos kilos de maíz puedo comprar en este eje, cuántos kilos de maíz puedo comprar cuando vendo un gordo, que en promedio en los últimos 8 años es más o menos, puedo comprar 11 kilos de maíz con 1 kilo de gordo, es un promedio. Cuando me acerco a los 11 kilos, el negocio cierra bien, los costos están bien cubiertos y probablemente si compré bien tengo chances de ganar plata. Yo diría hasta los 9 incluso dan muy bien, por arriba de 11, digamos, está muy barato el alimento. Hemos llegado a tener alimentos ridículamente baratos, podía comprar hasta 20 kilos de maíz en algún momento con 1 kilo de gordo, pero lo que define el negocio al final es la relación compra-venta. ¿Cuántos kilos de ternero o de flaco puedo comprar cuando vendo un gordo? Y la verdad es que ahí ya la media se nos va a 122, 123, 1,22, 1,23. Es decir, que cuando vendo un gordo, el promedio de los últimos 8 años me indican que tengo que pagar 1,20 o 1,22 de gordo para llevarme un flaco. Me sale 20% más caro, kilo contra kilo. Obviamente hubo momentos espectaculares, hubo momentos en que en realidad pagué un disparate, como el año pasado o el otro año, donde se perdió fortuna en el corral. Había una expectativa de suba, estaba el tema de la cobertura patrimonial y qué sé yo, no me acuerdo cómo lo llamaban, pero era un tema de estabilizar o cuidar o proteger el capital que uno tenía. Llegamos a pagar 40, 45% más caro un flaco cuando vendía el gordo. Nunca puede cerrar esa cuenta, salvo que uno espere que explote todo. Y ahora nos encontramos en un momento único. Yo no recuerdo una situación en la que el alimento esté alineado realmente con el costo para cambiarlo, 11-1. Aníbal nos dijo, miren, 7 es posible, 8 es promedio, y si puedo comprar 11, está bien que no es directo, pero es casi directo. El maíz suele acompañar al costo de la ración, muchísimo, y nunca compré tan barato. Por debajo de 1-1, deme 2, deme 3, deme 4. Y esto ocurre por lo que dije antes, es decir, ¿quién compra hoy? Los corrales están llenos, ¿dónde los llevo? En el jardín de casa la maceta no alcanza, ¿qué masa puedo hacer? Y encima estoy con poca plata, por eso es que vale tan poco el ternero. Hay mucho y cayó la demanda. ¿Hasta cuándo? ¿Agosto? ¿Septiembre? No mucho más, porque ahí sí cae abruptamente la oferta del ternero y aunque haya poca demanda, la oferta va a ser tan escasa que siempre aparecerá alguno que está viendo la orilla del otro lado más cerquita y va a pagar. El ternero, yo calculo, si aguanta 1 mes o 2 meses más, a pesar de todo, después va para arriba. Bueno, y esto es lo que está en existencia, fíjense los años anteriores, ahí están los colores, esta es la existencia de este año, hasta el mes de junio, estimada en función de los tableros dinámicos del SENASA, que pueden tener algún error, me dan más o menos 2 millones para fin de junio, un poquito menos de 2 millones, y después sí la caída, que es normal en el proceso de lo que recargo dentro del corral y cómo va saliendo. En la medida que sale, obviamente, la oferta de carne para faena es alta. Cuando voy bajando existencias es porque saqué para faena. Así que con esto yo diría vamos a las conclusiones. Escenario internacional impecable. Nivel de encierres de corrales lamentablemente alto en términos de lo que va a ser la oferta para el mercado interno por lo menos hasta octubre. Las caídas de las recrías sin ninguna duda van a impactar en el faltante de novillos y presagia un novillo para exportación que probablemente en julio o agosto ya estemos viendo subir. Y esto es un poco el gran tema que se le plantea a las futuras nuevas autoridades. Hemos tenido charlas en la rural y en otros eventos de trabajo con los candidatos
por lo menos, no sé si a ser ministros de Economía, pero sí asesores económicos de los principales opositores. Nos gustaría hablar en algún momento también con el oficialismo, espero que se dé. Están muy, muy preocupados en qué momento va a explotar, va a saltar la tapa de la olla a presión. Entonces, obviamente los opositores que buscan, que esperan que ocurra, que les salte a esto, digamos, y que el precio de la carne se dispare en octubre, en noviembre, en diciembre, antes de asumir. Porque ese era un tema menos a explicar a la sociedad. Por supuesto, a este gobierno que es lo que quisiera, que no pase nada hasta enero, digamos, hacete cargo, se llama eso, ¿no? Entonces, lo que estamos analizando y proponiéndoles algunas medidas que tienen que ver con anticipar medidas de gobierno que puedan hacer que estimulen al productor a retener o frenar la liquidación. El día que se empiece, hay un día, que no sabemos cuánto es, el día que la liquidación haga ping, los precios empiezan ping al infinito. ¿Dónde van a llegar? No lo sé. Pero sin duda va a ser una recuperación de precios y una suba que hace mucho que no vemos. Bueno, y con esto sin ninguna duda un poco lo que le decía al principio o durante la charla, ¿no? Para adelante la oferta definitivamente va a ser menor que la que hemos tenido, de forma tal que con esto cierro. Escenario internacional excelente, posibilidad de cambio de políticas públicas, en todo caso afines a lo que se requiere para volver al mercado internacional y aprovechar estas oportunidades, precios que ya a partir de octubre, noviembre, diciembre o enero, cuando ocurran, van a empezar a ser otra vez interesantes, con buena rentabilidad, y caída de la oferta que presagia, sin ninguna duda, precios buenos en todas las categorías para los próximos 2 años. Me voy antes que alguno me pegue. Muchas gracias. Algún consumidor, digo. Hola, Víctor. Muy buena la presentación, gracias. Mirando un poco a corto plazo, digo, en base a lo que presentó, la oferta de ternero decae, va a haber, pero decae, eso hace que el precio suba. El maíz, por otro lado, que hay una especulación de muy poca cantidad en relación a otros años, generaría un incremento en el precio, siempre y cuando el mercado se libere, ¿no? O sea, a mediano o corto plazo... A ver. Las existencias de maíz argentino son complicadas para la compra-venta del disponible, pero no para la posición que podés tomar en el futuro, que ya te marca una caída por lo menos del 10% respecto del valor actual. Es decir, el problema es el disponible. Si está todo macanudo, yo voy a Rogán, tomo una posición de futuro, me calzo en abril, mayo del año que viene y pago 10% menos que el valor actual en los dólares oficiales que están hoy. Después serán los dólares que sean, pero bueno, también valdrá lo tuyo si hay un único tipo de cambio. Ahora, una cosa es la posición de mercado y tu cobertura, que podés hacerla de futuro con granos, vincularlo al alimento, y otra cosa es el disponible. Entonces, lo que me dicen los muchachos de los corrales, sí, tenés razón, Víctor, está fantástico. Ahora, ¿sabe qué? Yo el mes que viene necesito no sé cuántas cientos de toneladas o miles, y cuando lo voy a buscar al mercado me dice, si te lo querés llevar, ponete, ¿viste? Y paga más. Y son polleros, y son cerdos, y son vacunos, y qué sé yo. Pero en cualquier caso, para la fijación de tu costo futuro en el corral, vos podés tomar posición futura y cubrirte frente a una eventual suba, o por lo menos a un precio que te parezca justo en tu relación costo-beneficio. Eso lo podés hacer. Por lo tanto, yo no le tengo miedo ya al maíz, porque el maíz no se fija por el disponible es la tranza diaria, pero el maíz en los mercados se fija por lo que pasa en Chicago. Con lo cual, si la siembra que estaba en duda en estos días y movió los mercados, si la siembra americana, que aparentemente fue buena, el cultivo sigue evolucionando relativamente bien, en principio para el 2024 se espera bajas y no subas en el precio de los granos. Y ahí lo que preocupa un poco el tipo de cambio, más que otra cosa. El resultado de las elecciones define, ¿crucé el río o me quedé de este lado del río? Es así, no quiero ser malo, no vine a hablar de política, pero una cosa es una política
con restricciones cambiarias de cuotificación o limitación de exportaciones y con otras cuestiones que te limitan, y la otra es, vamos para adelante, único tipo de cambio, salimos a hacer tratado de... Son dos mundos. Yo no quiero entrar en eso, no sé qué es mejor, yo más o menos me imagino. Sé lo que va a impactar en el negocio, eso seguro. No son iguales los dos modelos. Por eso es que hay mucha expectativa, porque existen chances no menores de que haya un cambio de políticas públicas. Llámese Milei, llámese Patricia, llámese Horacio o cualquiera. Hay altas chances. Entonces, frente a una alta chance, daría la sensación que los tres que mencioné y algún otro, los tres proponen más o menos lo mismo. Vamos a unificar el tipo de cambio. Hay uno que te lo dice el primer día y hay otro que te lo dice cuando pueda, lo más rápido que pueda, pero ya te está diciendo que va a un tipo de cambio único. Y ninguno te plantea, porque además lo hemos consultado, te plantea mantener cerrada y trabada las exportaciones. Con lo cual, yo digo, son como dos escenarios distintos, dependerá del resultado de las elecciones. Ahora, imagínate vos que después de las PASO ya hay una primer señal para octubre. Y es probable que octubre, que es el mes que yo digo que van a cambiar, se anticipe. Si la gente percibe que las chances de que la oposición gane las elecciones en agosto después de las PASO, es probable que empiece a tomar medidas de retención o de cambio en el proceso de liquidación. Vamos a decir, las PASO son neutras, no te dicen nada, seguís en la expectativa, llegaste a octubre. Si el resultado de octubre, aun cuando haya balotaje, te indica que las chances de que gane la oposición son altos, en ese momento todos van a tomar la misma decisión el mismo día. ¿Qué va a pasar con los precios? Mira el techo. Ahora, imagínate la inversa, como me dijo uno el otro día. ¿Y qué pasa si el otro? A los botes, qué sé yo. Veremos. Pero bueno, nada, yo digo, estamos en un escenario turbulento, pero con algunos indicios. El mercado internacional es espectacular. El retraso de los precios es espectacular. La caída de la oferta va a ser espectacular y bueno, falta el tema de política, ¿no?